Ya, no sé si vamos a esperar que llegue no sé qué les pasa a los demás que no llegan. Dijeron que están todavía en taller. Ah, ya, lo esperamos un minuto, ¿no? Mejor, No, yo creo que ¿no? Ya, bueno. todo esto es como... Pablo, lo que pasa es que los días viernes, como el magíster es jueves y viernes, va así como un trencito de clase y hay un grupo que termina clase ahora para partir y se trasladan al tiro al, al al, al otro, al seminario. seminario. Entonces, y como ahí hay como que los profes son buenos para hablar en ese curso, entonces no, siempre se pasan de la hora. Bueno, les presento a Pablo Arturo Mancilla Quiñones. Eh, el lado Arturo lo escribí antes para hacer la pata al vicerrector, pero Ah, ya no es vicerrector, así que ya no es necesario, nada que ver. lo puedes cambiar, Pablo, Ah. lo puedes cambiar. Bueno, con Pablo nos conocemos hace harto tiempo, bastante tiempo. Pablo es geógrafo, doctor en geografía. Él trabaja en el Instituto de Geografía. Trabajamos juntos hace muy poco en un proyecto anillo de geohumanidades y él tiene un laboratorio sobre el cual basa su investigación que se llama Territorios Alternativos. Sí. Eh, También Pablo, de alguna manera, partió como ayudante, entiendo, en geografía urbana con Luis Álvarez hace muchos años atrás. Y ahí, ¿cómo se llama? No sé si decir superó al maestro, eh, pero en verdad también eh, hemos conversado esto varias veces y hay una cierta reconocimiento, ¿cierto?, al maestro Luis Álvarez en algunas cosas como Ujú. que se pueden traer a la investigación. Eh, Eso. Así que bienvenido, Pablo, a este Gracias. seminario Sí, gracias. Gracias por venir, Pablo. y podemos partir. Bueno, acá, perdona, Pablo, está Iván también como profesor, que ahora se acaba de integrar. Bueno, Arturo, Herbert, yo, y los Iván, estudiantes que son todos del primer año del magíster, en este caso. perfecto. Usted iba a preguntar eso, si son de primer año. Sí, el primer semestre del magíster, ellos están cursando el primer semestre de su magíster. Súper. Tal vez solo para poder también, antes de partir, conocer un poco más de los estudiantes, tal vez si pueden decir su nombre y su profesión. Está bien también para saber un poco el público con el cual voy a estar interactuando en la clase de hoy. ¿Les parece? ¿Sí? aprovecho de saludarte, Pablo. Gracias Hola, por Iván. participar en el seminario, aquí remotamente, lamentablemente, pero bueno, adelante las presentaciones. Perfecto, un gusto saludarlos también. Eh, ¿Podemos partir con Paula? Paula Báez. ¿Sí? Hola, Hola, Paula. sí, Paula Báez, diseñadora industrial y Súper, salí creo que en 2020, por ahí. excelente. Natalia. Sí, hola, yo soy Natalia Duimovich y soy diseñadora gráfica de la escuela. Salí también en 2020 con Paula. Perfecto, súper. Tessa Forde. Hola, soy Tessa Ford, de Nueva Zelanda, Ujú. y soy una estudiante doctoral en arquitectura. Perfecto. Adrián. Sí, aquí. Hola, soy Adrián García, soy arquitecto de Cuba. Perfecto. Carla Saavedra. Hola, yo soy Carla, soy arquitecta, estoy haciendo el magíster con Iván en la línea de extensión, ciudad y habitabilidad. Perfecto. Mauricio Vegas. Sí, hola, soy Mauricio. Soy arquitecto y actualmente estoy en mi primer año de magíster en la misma línea que Carla, extensión, ciudad y habitabilidad. Súper. Y Daniel Serrano.
Hola, yo soy Daniel, soy diseñador industrial, titulado de la escuela en el año 2012. Y bueno, yo estoy haciendo el magíster en un proyecto Fondev junto con Herbert Spencer. Perfecto, súper. Bien, gracias también. Ah, creo que me tienen que habilitar para poder compartir pantalla. Tengo una breve presentación también. Perdón, perdón. Estos protocolos se me Ok, olvidan. Compartir. súper bueno. Por mientras, un gusto poder estar compartiendo con ustedes. También, Sí. bueno, ahí a ver, vamos a ver. Ahí está. Ok, bueno, entonces primero que todo, un gusto poder saludarlos. Estar compartiendo hoy día en la tarde, ¿cierto? En esta clase virtual. Yo voy a hablarles un poquito respecto del trabajo. Espérame, ¿se ve bien? ¿Se ve pantalla completa? Ahí está, pantalla completa. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto, Ok, súper. Bueno, todo yo bien. les voy a estar hablando un poco hoy en esta clase respecto del trabajo que nosotros realizamos. Yo soy geógrafo, como decía Juan Carlos. Mi formación es en geografía aquí en la Universidad Católica del Paraíso. Después hice mi magíster en geografía en la Universidad de Chile y mi doctorado lo realicé en Brasil. Entonces, también tengo una perspectiva bien particular de la geografía a propósito de una búsqueda que yo tenía, que era poder encontrar formas de pensar y de articular la geografía desde una perspectiva latinoamericana. Entonces, me fui en el año 2011-2012 a Brasil, a la Universidad Federal Fluminense, a una escuela de pensamiento geográfico crítico latinoamericano, donde fui aprendiendo varios conceptos, temas que son parte también de lo que les voy a estar mostrando el día de hoy en mi presentación. En el Instituto de Geografía, yo dirijo un grupo que es de geografía social y se llama Geografía Social y Territorios Alternativos, que tiene por objetivo principal trabajar desde las perspectivas de los movimientos socioambientales y también de habitantes que no necesariamente estén articulados, ¿cierto?, políticamente en esos movimientos socioambientales, pero que generan prácticas, conocimientos, estrategias de transformación de sus territorios y de la naturaleza. Entonces, llamamos territorios alternativos a este proyecto, primero haciendo un guiño a un libro muy bueno que fue uno de los que despertó en mí este campo de trabajo, que es un libro de un autor que se llama Rogerio Hasberg, y al mismo tiempo le pusimos territorios alternativos porque intentamos buscar y explorar si en esos conocimientos y prácticas de los habitantes existen otras formas de diseño territorial posible, ¿ya? Formas alternativas del diseño territorial a la ciudad, al espacio rural que ha sido producido desde perspectivas de producción capitalista de espacio o desde perspectivas, em, digamos, también coloniales, que son una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Em, entonces, nosotros trabajamos con cuatro campos metodológicos que son los que aparecen aquí. De hecho, ustedes pueden consultar también nuestra página web. Tenemos una página web que se llama www.territoriosalternativos.cl y trabajamos con cuatro marcos metodológicos. El primero es la investigación-acción participativa, que es una metodología muy fuerte que surge en América Latina, principalmente utilizada en países como Colombia, Brasil, donde se genera un tipo de investigación que rompe la relación entre el investigador y el sujeto de estudio, que comúnmente se ha dado de una forma vertical, ¿cierto? Una especie de jerarquía donde el investigador va a un territorio, interactúa con los habitantes, ¿cierto? Pero siempre es el investigador por sobre el sujeto de estudio. Entonces, la investigación-acción lo que hace es proponer una investigación de carácter horizontal, donde los habitantes de los territorios son sujetos activos del proceso investigativo. Entonces, junto con ellos, abrimos los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, formulamos metodologías de manera conjunta, llevamos a cabo el levantamiento de información de los datos que nos hemos propuesto y por último, ante todo, ¿cierto? Esta investigación-acción tiene el objetivo de llevar a cabo una transformación de la realidad social en la cual los participantes de la investigación viven, ¿cierto? Entonces, la investigación-acción participativa es un conocimiento propositivo y transformador que busca por sobre todo abrir otras formas de pensar la relación entre territorio y naturaleza
y lo utilizamos mucho cuando estamos trabajando en temáticas de conflictos urbanos, conflictos territoriales o medioambientales. Lo segundo es un trabajo que hemos estado haciendo también durante ya hartos años, que es el uso de metodologías decoloniales, ¿ya? Entonces, las metodologías decoloniales corresponden a una crítica de la epistemología tradicional de las ciencias en general, en las cuales ha primado la visión del conocimiento científico por sobre otros tipos de conocimientos que existen en los territorios, por ejemplo, a partir de prácticas campesinas, indígenas, prácticas de afrodescendientes, por ejemplo, como ocurre mucho en Brasil o en Colombia, donde hemos estado también trabajando con estas metodologías, y en general de grupos subalternos que construyen otras formas de conocimiento, ¿cierto? Entonces, las metodologías decoloniales amplían la mirada hacia estos otros saberes que comúnmente han sido puestos en un segundo lugar de importancia, ¿cierto?, en relación a la mirada científica, y al mismo tiempo cuestionan de qué manera se genera algo que nosotros llamamos la colonialidad del saber, ¿cierto? La colonialidad del saber es aquella forma de colonialidad hegemónica que niega estos otros conocimientos que se construyen al margen, ¿cierto?, de la modernidad. En tercer lugar, trabajamos con el enfoque etnográfico como una observación participante que permite indagar en profundidad sobre la vida cotidiana de los territorios. A partir de esto observamos prácticas espaciales, las narrativas de las personas, ¿cierto? Sus relaciones entre cuerpo y territorio, entre otros aspectos que nos interesa trabajar desde una mirada etnográfica. Y en cuarto lugar, trabajamos con las geografías creativas y visuales, que aquí tiene un ensamble directo con la arquitectura, con el diseño y con las artes. Y es precisamente, digamos, uno de los motivos por los cuales yo he estado trabajando mucho con el profesor Juan Carlos Gieldes y también actualmente con Álvaro Mercado y con Daniela Salgado también, que son profesores de la escuela, en la búsqueda entonces de poder generar perspectivas interdisciplinarias que no solamente describan los procesos territoriales, sino que a través del uso de la creatividad, de la experimentación, por ejemplo, a través de objetos, de materiales, de instalaciones artísticas, ¿cierto? De actividades performáticas, permitan pensar, ¿cierto? Y generar otras geografías posibles. Entonces les voy a estar hablando el día de hoy un poquito de varias de estas experiencias de investigación en estos 4 campos metodológicos para que ustedes puedan ver también cómo nosotros vamos haciendo nuestra investigación y cómo vamos construyendo perspectivas interdisciplinarias que entren en diálogo con ustedes. Algo que siempre me gusta también comentar en mis presentaciones es que nosotros en geografía estudiamos el espacio geográfico, ¿cierto? Y este es nuestro objeto compartido, de hecho, con la arquitectura, con el diseño y con otros campos del saber que están interesados en conocer la dimensión espacial, ¿cierto? Y trabajar con la dimensión espacial. Entonces, si bien la geografía ha tendido principalmente a trabajar con la dimensión material del espacio geográfico, con los objetos materiales, con el trazado de las calles, con la disposición de los usos de suelo, ¿cierto? Entre otros elementos que caracterizan materialmente al espacio geográfico, algo que nosotros hacemos en nuestras investigaciones es principalmente conectar con la dimensión inmaterial y subjetiva del espacio geográfico. Entonces, nos interesa trabajar con la espacialidad de la vida social, ¿cierto? No solo con el espacio material, sino que con la espacialidad de la vida social. Y para eso, indagamos en temas que tienen que ver con prácticas espaciales, por ejemplo, acciones repetitivas que generamos en el cotidiano y cómo esas acciones, ¿cierto?, comunican una forma particular de relación entre el ser, ¿cierto?, y el espacio habitado. Por ejemplo, prácticas como la práctica de caminar, la práctica de moverse, ¿cierto? Se escucha por ahí un micrófono abierto. Eh, Voy a aprovechar de marcar. Prácticas espaciales, ¿cierto? Entonces, también los discursos, cómo se construyen acciones discursivas que acompañan las representaciones e imaginarios de los territorios. Y también el último tiempo hemos trabajado mucho con todo lo que es el giro afectivo y emocional de la geografía a propósito de cómo se van creando sentimientos y emociones que caracterizan esta relación subjetiva con los espacios habitados. Em,
Bien, vamos entonces a ver, no quiero hacerlo tan teórico, sino que quiero hablar más práctico, pero un poco Juan Carlos me decía también que tratara de explicar cuál es el objetivo, ¿cierto? O un poco el foco de la investigación y las temáticas que a mí me preocupan. Uno de los aspectos que yo he venido trabajando desde mi doctorado, ¿cierto? Más o menos como del 2012 hasta la fecha, tiene que ver con una discusión muy interesante que tiene que ver con el pensamiento descolonial, ¿ya? Es un giro del pensamiento y de la epistemología latinoamericana en diferentes campos del saber, que lo que cuestiona es la manera en la cual el pensamiento de las ciencias sociales ha estado principalmente enfocado en un saber de carácter eurocéntrico, ¿cierto? Moderno, occidental, que ha negado la diversidad, ¿cierto? Y las infinitas posibilidades y maneras en las cuales se puede componer el saber. Esto es bien interesante porque, de hecho, a propósito de que hay algunos arquitectos, ¿cierto? Hoy día presentes en esta clase, por ejemplo, es una pregunta que yo muchas veces le he hecho a otros colegas que enseñan arquitectura o que estudian arquitectura, y muchas veces aprendemos la arquitectura a partir de una visión europea, ¿no? De la idea de la ciudad europea, de las formas y construcciones de la ciudad europea, pero pareciera ser que otras formas de producción de la ciudad, como existen en América Latina o en otros lugares del mundo fuera, ¿cierto?, de estos centros hegemónicos, pareciera que no tuvieran algo que ofrecer, ¿cierto?, para la teoría. En la geografía también ocurre lo mismo. Entonces, comúnmente trabajamos con teorías, con conceptos que han sido producidos, ¿cierto?, en los centros hegemónicos de la producción científica. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, ¿cierto? Y ocupamos entonces esas matrices teóricas y epistemológicas para poder comprender las realidades geográficas de nuestros territorios, y muchas veces de manera forzada intentamos acomodar, ¿cierto?, la realidad para que cuadre con este tipo de teoría. Entonces, el pensamiento descolonial tiene una pregunta sobre si es posible construir formas descolonizadas o formas propias de conocimiento científico, ¿ya? Y la pregunta ahí está puesta, entonces, es de dónde, ¿cierto? Se debe nutrir esta reflexión para poder entonces abrirse a estos otros saberes y conocimientos que existen en los territorios. También existe o hay varias teorías, ¿cierto?, que están hablando respecto de la colonialidad que se da no solamente en el campo de la epistemología, sino que la colonialidad del ser, a propósito de la experiencia vivida de la colonialidad que viven, ¿cierto?, muchos grupos sociales. Y por otra parte, lo que nosotros tendemos también a definir como lo que es la colonialidad del estar, que implica una relación particular entre estas formas de las cuales nos vinculamos con los lugares y con la naturaleza. Más adelante les voy a hablar de esto en específico. Entonces, para no ponerme tan teórico, sino que irme más a lo práctico, les voy a hablar respecto de algunas experiencias de investigación que hemos ido desarrollando, ¿ya? Y voy a partir con una de las primeras investigaciones que para mí fue la que me abrió a este campo de estudio, que fue en el año 2012 cuando empezamos a trabajar en lo que es la península de La Guajira, que es el lugar que ustedes están viendo aquí en este mapa. Esto es América, ¿cierto? La península de La Guajira es esta que aparece aquí. Es un territorio, ¿cierto?, de frontera entre Colombia y Venezuela. Y aquí habitan tres pueblos, o sea, habitan muchos pueblos indígenas, pero nosotros trabajamos con tres en este lugar, que son el pueblo Guayú, el pueblo Añú y el pueblo Barí, ¿ya? En este trabajo yo me inserté a propósito de que uno de mis profesores guía, uno de los maestros con los que estaba trabajando, me presentó entonces a algunas personas que trabajaban con conocimiento indígena, y ellos estaban interesados en aprender a reflexionar sobre cómo se podía componer una geografía vista desde el conocimiento propio indígena. Entonces lo que yo hice fue ir a trabajar con ellos más o menos durante un mes, y luego realizamos un proyecto de investigación que duró muchos años y que nos ha mantenido vinculados hasta el tiempo presente.
Entonces, en este trabajo, ¿cierto? Lo que estuvimos haciendo principalmente fue trabajar con una metodología que es la metodología de la cartografía social, en la cual se realizan mapas a partir de las representaciones sociales de los habitantes de los territorios. Entonces, existen muchas formas de hacer cartografía social, pero la que ocupamos en este caso está basada en el relato de vida, ¿ya? Entonces las personas van contando diferentes hitos que han ido marcando su vida en estos lugares, y la pregunta es siempre, entonces, cómo esto se expresa en términos espaciales en el mapa. Entonces, estos jóvenes que están aquí son jóvenes indígenas del pueblo Wayuu, que están entrevistando a, por ejemplo, a esta mujer, y ella les está contando una historia respecto de la frontera, los problemas que tienen con el agua, las transformaciones de la naturaleza que han ido ocurriendo en estos lugares, y también elementos que tienen que ver, ¿cierto?, con sus propias formas de visión cultural de estos lugares. En este lugar estuvimos trabajando también en el año 2016, levantamos allí un amplio repertorio de elementos que fueron, bueno, aquí algunos elementos a veces, bueno, la geografía no es muy buena en lo gráfico, ya en lo visual, así que los mapas quedan bastante raros a veces. Este es un mapa a mano alzada, ¿cierto? Que va trabajando, por ejemplo, elementos de toponimia, de lugares de significación cultural indígena, y que van hablando principalmente de las relaciones de los pueblos indígenas con el agua. Entonces, cuando estábamos haciendo esta investigación, una de las cosas que nos llamó mucho la atención era que en uno de los cuadernos de campo que tenían los jóvenes indígenas con los que estábamos trabajando, nos contaban una idea que nos llamó muchísimo la atención, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con lo que yo les decía sobre esta idea de descolonizar el conocimiento geográfico y las formas de saber. En una de nuestras actividades, ya uno de los jóvenes indígenas nos dijo que desde la perspectiva del pueblo Wayuu, el mundo no estaba constituido de objetos, sino que estaba constituido de sujetos, ¿ya? Eso nos llamó mucho la atención. ¿Cómo podía ser, cierto, que el mundo no estuviera construido de objetos, sino que de sujetos? ¿Qué querían decir con eso? Le preguntamos. Nos decía, por ejemplo, cuando un Wayuu crea una casa, ¿cierto? Cuando crea una silla, cuando teje un chinchorro, que es una hamaca, no está construyendo un objeto, sino que está construyendo un sujeto. Está construyendo el cuerpo, ¿cierto?, de una persona. Esa casa tiene una boca, tiene un sistema respiratorio, ¿cierto? Tiene unas manos, tiene unos brazos, tiene diferentes elementos que van caracterizando esa corporalidad. Al mismo tiempo, tiene una emoción, ¿cierto? Cambiante, tiene un sentir, entra en relaciones con otros no humanos, ¿cierto? También, por ejemplo, con el tiempo, con los lugares, con los animales, y va teniendo también diferentes consideraciones, ¿cierto? Como si otro sujeto fuera otro sujeto con el cual estamos hablando. Entonces, la pregunta inmediatamente que hicimos fue, entonces, si el mundo no está constituido de objetos, sino que está constituido de sujetos, si acaso el territorio podía ser pensado también desde una perspectiva que relatara, ¿cierto?, esa cosmovisión. Entonces, lo que nos decían los jóvenes es que, claro, en la perspectiva Wayuu, la península de La Guajira es un cuerpo, pero, por ejemplo, en aspectos como la fisonomía, ¿cierto?, de ese cuerpo, se van encontrando diferentes elementos. Por ejemplo, hay un lugar que es la cara. Ellos dibujaron aquí la cara. Esta es la cara de una mujer. Esa es su nariz, su boca, sus ojos, sus cejas, ¿cierto? Y ese diseño es un diseño que se hacen las mujeres en su rostro. Y esa cara está dispuesta en una parte específica de La Guajira. Hay un lugar que es, por ejemplo, el útero, ¿cierto?, de ese territorio. Hay un lugar donde se encuentran las piernas, ¿cierto?, de ese territorio. Y así se va caracterizando, ¿cierto?, como si de un cuerpo humano se tratase. De hecho, yo estuve en un lugar que se llamaba Huososopo, ¿ya?, que significan los pulmones. Y eran dos cerros que parecían pulmones de una persona sana, ¿sí? No de un fumante, ¿ya? No de alguien que fuma. Al respecto, incluso encontramos un poema muy bueno, ¿cierto?, de un autor que es un autor indígena guayú, que se llama Ramón Pasipuana. Y les voy a leer un apartado, solo voy a leer las partes que están en castellano, ¿ya? Dice así: Ma, o la tierra, la gran madre nuestra, dice lo siguiente:
Sus huesos son las montañas, las piedras. Todas las rocas constituyen los huesos de la tierra. Su sangre son los ríos, los manantiales, las aguas detenidas. Su sangre, sus lágrimas, su savia. Su carne, arena, barro, lodo, polvo. Sus carnes, sus músculos, sus vísceras. Su calor, sus vapores, su calor, su aliento, forman su respiración, sus excreciones, sus exudaciones, su flema. Marula es el olor a raíz fétida y penetrante. Su faz son las llanuras, el desierto, su cara, su semblante. Entonces, si se fijan, ¿no? En ese poema, él está retratando esa corporalidad propia de la tierra. Entonces, esto es interesante, ¿no? Y quiebra también las formas particulares en las cuales la propia geografía ha conceptualizado la idea de espacio, siempre como un escenario, como un objeto, donde ocurren ciertas relaciones sociales, pero aparece simplemente como un aspecto material, ¿cierto? Sin vida. ¿Cuáles son las implicancias entonces de esas otras perspectivas? De abrirse a esas otras perspectivas desde el conocimiento indígena es precisamente cuestionar esas categorías tradicionales de pensamiento geográfico y cómo nos abrimos hacia otras temáticas. Hicimos un artículo sobre esto que se llama Geonarrativas críticas del agua y del cambio climático en La Guajira, contando la historia de la Tierra, ¿cierto? Y de cómo el tiempo atmosférico, que es considerado como Cuyá, ¿ya? Que tiene que ver con la lluvia, la lluvia con la atmósfera, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. De hecho, en La Guajira, una de las cosas que encontramos a partir de las narrativas territoriales era que se decía que Juyá había sido exiliado, ¿ya? Ya no existía, ya no estaba presente en La Guajira a propósito de los temas de cambio climático. Bueno, no me puedo profundizar mucho en esto, pero también muchos temas que tienen que ver a propósito del diseño y la arquitectura con otras formas de concebir la geografía. Por ejemplo, en el mundo wayuu, otras cosas que aprendimos, ¿cierto? Es que los colores, ¿cierto? Y los símbolos expresan territorialidad, ¿ya? Por ejemplo, un wayuu que tiene la vista bien afinada, en estos bolsos, en estos vestidos, en estos sombreros, puede ir leyendo las características territoriales a las cuales adscriben las personas que portan esas ropas. Por ejemplo, nos contaban, ¿cierto?, que hay un tejido que representa la lluvia, otro que representa los ríos, otro que representa la vegetación, y así, ¿cierto? Bueno, también hicimos un libro que se llama Memoria de la gente en nuestro territorio, de la memoria de los Añú, en la cuenca del lago Maracaibo, que está disponible, después se los puedo compartir, que va contando estas historias a partir de narrativas y de imágenes. Ya, yo hablo mucho, así que si quieren me pueden interrumpir cuando quieran, ¿ya? No hay problema. Dale, Si no, dale, Oli, dale tranquilo. Sí, no sé si es un buen momento, está bien que te podamos interrumpir. ¿Se escucha bien? sí, dele, ¿Te puedo dele. hacer una pregunta, un comentario Sí. que escuchando el relato de la construcción del conocimiento decolonial, pensando en que ya han pasado, no sé, 500 años del choque, encuentro de los mundos, y ya vivimos un poco en la maraña citando otro seminario, digamos, de lo que ha Ujú, pasado. Eh, la primera pregunta que me surgió fue respecto a lo fundamental de la representación, y muy interesante lo que está mostrando Pablo, respecto a cómo esta metodología de construcción de cartografía, y me preguntaba lo que es un dato o lo ujú, que es algo de que podamos hablar. A lo mejor es muy utópico lo que estoy planteando, pero si existirá una lengua franca entre, bueno, de partida es que somos nosotros, ¿no? Si es que somos ujú, o colonializados o estamos en la mezcla, estamos viviendo en, en un tiempo posterior a este encuentro donde queremos construir un lenguaje común en la representación, en los datos, y resulta que las entidades fundamentales son seres sintientes y son otras formas más complejas. Entonces, lo ujú, primero es que bonita la reflexión respecto a las entidades que constituyen el onto de lo que se representa en un mapa, ¿cachai? ujú, Y una pregunta a lo mejor un poquito más como en un anhelo, es que existir una lengua franca de pensamiento. O sea, si estamos en un momento de madurez del planeta y del conocimiento, donde podamos eh, imaginar elementos constituyentes en los objetos que construimos, que representan nuestra extensión, nuestro espacio material y inmaterial,
en términos de que podamos coexistir Ujú. entre un pensamiento que es indígena y que es corporalizado, y que tiene dioses, y que tiene entidades, y que tiene seres sintientes, y este pensamiento como a lo mejor más descarnado, más ontológicamente más atomizado en unidades discretas elementales. Entonces, la primera pregunta era, ¿se pueden hablar de datos o ya los datos? Claro. O cuáles son las cosas fundamentales que nos podrían juntar? Si es que hay algo que nos pueda juntar. Me gustaría pensar Ujú. que vamos a Perfecto. ese- Buenísima la pregunta. Mira, es compleja, entonces la voy a responder, ¿ya? Voy a responder en tres partes. La primera parte es que, bueno, tu pregunta es súper importante porque también me permite hacer un pie a algo que yo a veces doy por hecho, ¿no? Voy a partir primero desglosando un poco algunos conceptos que tienen que ver con la idea de colonialismo, de colonialidad y de descolonialidad, ¿ya? Entonces, en la teoría decolonial se dice que el colonialismo corresponde a un proceso histórico específico para el caso de América Latina que tiene que ver con la conquista de América en la perspectiva, ¿cierto?, de España y de Portugal. Sin embargo, se hace una distinción entre lo que es el colonialismo y la colonialidad a propósito de cómo se instaura, ¿cierto?, a partir del colonialismo, una matriz específica de poder, ¿ya? Una forma particular de poder que recae sobre diferentes ámbitos de la vida social, ¿cierto? Y que permanece como un proceso de larga duración hacia el tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo de la colonia, ¿cierto? Bajo el signo de la modernidad, cuando se genera el encuentro entre América, ¿cierto? Y las colonias españolas y portuguesas, particularmente, se instaura una forma particular de estructuración de la vida social. Y eso aparece en diferentes planos. Primero, ¿cierto? Hay que pensar, ¿cierto?, que la conquista implica la difusión del ideario de la modernidad. Y en la modernidad hay una serie de elementos que vienen, ¿cierto?, del mundo europeo que transforman las visiones propias de lo que estamos o de lo que existía, ¿cierto?, previamente en América Latina. Entonces, algunos de los ámbitos en los cuales se puede explorar ese impacto y esa estructura de poder. Primero, en la idea de raza, ¿cierto? Cómo la raza es un factor determinante en América Latina que genera una forma de estructura social que permanece hasta el tiempo presente. Entonces, cuando uno ve hechos que tienen que ver con el racismo en el tiempo presente, la lógica, la estructura de poder es la misma que hace 500 años, ¿cierto? La idea que está detrás de eso, que implica colocar a algunas personas en una situación de deshumanización o de subhumanidad, ¿cierto? Corresponde con el ideario de hace 500 años atrás. Segunda cosa, por ejemplo, las otras expresiones que aparecen en el campo, por ejemplo, hay harto que ha sido investigado desde perspectivas feministas en relación a la cuestión de el género, ¿cierto? Y las formas de división del sexo provienen también, ¿cierto?, de esta fractura particular. em, que ocurre, ¿cierto?, en la estructuración del poder colonial. Pero para mí, en la geografía, existen por lo menos tres aspectos que son fundamentales y que marcan la forma en la cual la colonialidad permanece hasta el tiempo presente. El primero tiene que ver con el concepto de naturaleza, ¿ya? Entonces, en la idea de modernidad, lo que se está diciendo, ¿cierto? Vámonos, ¿cierto?, al ideario de la modernidad. Lo que se está diciendo es que el ser humano está preso, ¿cierto?, en una prisión original que son las limitaciones que le impone su propia naturaleza humana. Y que a través del desarrollo de la ciencia, de la técnica, ¿cierto?, del conocimiento, de la razón, va a lograr entonces superar a la naturaleza como un factor determinante. Entonces, la naturaleza, esta relación entre naturaleza y cultura, esa fragmentación que va a caracterizar nuestro modo de relación con la naturaleza hasta el tiempo presente, entendiendo la naturaleza como un objeto, como un recurso, como algo que está fuera del ser, ¿cierto?, y del cuerpo humano, al contrario de las perspectivas indígenas que estábamos mencionando, es algo que proviene, ¿cierto?, de esa estructura de razón. Entonces, en el concepto de naturaleza ya aparece, ¿cierto?, esa connotación. En segundo lugar, existe algo fundamental que implica, ¿cierto?, un concepto propio también de tiempo y de espacio. No solo se fractura la idea de naturaleza-cultura, sino que se separa el tiempo y el espacio como dos formas particulares en las cuales se va a expresar
la colonialidad. Primero, el territorio, ¿cierto? Visto como un objeto de dominación y al mismo tiempo la imposición de una forma particular de concepción del tiempo, ¿cierto? Que prima también hasta el tiempo presente, por ejemplo, a partir de lo que encontramos como discursos del desarrollo o la idea, ¿cierto? Que el otro día conversábamos con otros colegas a propósito de esta idea lineal del tiempo, ¿cierto? Donde hay pueblos que están en el futuro y pueblos que están en el retraso, ¿cierto? O que están en el pasado, y que implican una cuestión interesante de cuestionar. Y por último, para mí en este ámbito también es importante pensar cómo la colonialidad persiste hasta el tiempo presente a partir de una fragmentación que tiene que ver con la relación entre cuerpo, ¿cierto? Y territorio. O diríamos entre cuerpo, mente y territorio, ¿cierto? Esa fractura entre lo que nosotros conocemos a partir de la mente, ¿cierto? Disociado del cuerpo, marca también una forma particular de relación que nosotros tenemos con el espacio geográfico y particularmente con la naturaleza. Entonces, hay elementos, ¿no? que son constitutivos de la modernidad, que llegan a través del colonialismo como proceso histórico, pero que perduran en una estructura de larga duración hasta el tiempo presente, a partir de lo que nosotros vamos a llamar colonialidad. Ya. Lo segundo importante, ¿cierto?, es que la literatura dice lo siguiente: los procesos coloniales en el mundo han sido diferentes. Por ejemplo, a propósito de, tenemos colegas que son de otros países como Cuba, ¿cierto?, Nueva Zelanda o en otros lugares, las formas de expresión de la colonialidad no son las mismas en todos los lugares. Y también hay una distinción entre los procesos de colonialismo en América Latina y los procesos coloniales que se dan, por ejemplo, a partir de la historia reciente del colonialismo europeo en lugares como África, ¿cierto? Como África, la India, el mundo asiático, ¿cierto? Entre otros lugares. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos, que es el caso de Argelia, recién logró tener su independencia, ¿cierto?, de Francia en la década de los 60, 70. Entonces son muchos lugares del mundo que también están viviendo periodos postcoloniales, ¿cierto? Y postcoloniales recientes, donde solo llevan, qué sé yo, 4 o 5 décadas de autonomía, de independencia de esas relaciones coloniales. En América Latina hay un concepto que le da una particularidad que es bien interesante, que se llama el colonialismo interno. Y lo que dice es lo siguiente, que si bien América Latina logra su independencia y la conformación de estados nacionales, la forma en la cual se estructura em, el poder colonial, ¿cierto?, continúa existiendo una vez conformado el Estado-nación. Y se le llama colonialismo interno debido a que los pueblos indígenas no logran su autonomía, no logran su independencia, sino que por el contrario, ahora ya no están bajo el arbitrio de España y de Portugal, sino que están bajo la dominación de los nuevos estados nacionales. Entonces, en eso también se puede leer, ¿no?, que existe una continuidad hasta el tiempo presente. Ya, eso. Entonces, hay como algunos elementos conceptuales. La segunda parte de la pregunta era compleja, así que la tengo que contestar bien. En la segunda Pablo, parte, Pablo, ¿sí? no, una cosa también, no sé si complemento o no, o, ¿Sí? o, o, o profundizo la pregunta, pero también Ya. está como, por ejemplo, hoy en día la forma, o sea, de mucho rato, ¿cierto? Las dependencias tecnológicas, como otra forma de colonialismo, que siguen presentes hasta el día de hoy. Claro. Eso nomás. Gracias. Sí, sí, buenísimo. Bueno, a propósito de un concepto que aprendí con Juan Carlos Helde, y que después vi también en un documental sobre la idea de desobediencia tecnológica, ¿no? Que también tiene que ver con las reapropiaciones tecnológicas que se generan en algunos contextos. Pero eh, mira, quiero ir a la otra parte de la respuesta, que tiene que ver con lo que me preguntaba Herbert, ¿ya? Entonces, si es posible llegar a un concepto común. Hay dos conceptos que son claves para encontrar eso, ¿ya? Y después voy a decir otro que para mí es fundamental. El primero tiene que ver con un concepto que se utiliza en la teoría descolonial, que se llama el diálogo de saberes, ¿ya? Entonces, el diálogo de saberes lo que promueve es reconocer primero que el mundo no está construido de un conocimiento universal, de un conocimiento único,
sino que existen diversas formas de producción del conocimiento y que es posible motivar un diálogo de saberes dentro de diferentes perspectivas, ¿cierto? Que se abren de esas visiones de mundo. Lo segundo es el concepto que se ha ido trabajando, que es el concepto de pluriverso, ¿ya? Que es un concepto que, de hecho, nosotros retomamos ahora a partir de un proyecto que tenemos actualmente, que lo que hace es definir que es necesario avanzar en la construcción, como dicen ciertos los zapatistas, de un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, el pluriverso es un concepto que se opone a la perspectiva del conocimiento universal y de la ontología universal, y lo que propone, ¿cierto?, es que puedan cohabitar y coexistir diferentes formas de sentir y de pensar, ¿cierto?, con los lugares. Entonces, hay algunos conceptos interesantes. Otro más que existe también, que es relevante, es el concepto de transmodernidad, ya que también se utiliza mucho para hablar acerca de cómo diferentes eh, formas de saber que están al margen de la modernidad también pueden dialogar con perspectivas modernas. Eso ha sido también desarrollado en el campo de la filosofía. Pero para mí hay algo, y a propósito de una anécdota que quiero contar, a propósito de una anécdota que me parece que es interesante, que tiene que ver en relación al lenguaje, es que lo primero, ¿cierto?, es que si uno quiere descolonizar el pensamiento, lo primero que tiene que hacer es partir por una práctica de descolonización del lenguaje, ¿ya? Ahí un poco vinculado a lo que tú estabas preguntando. ¿Por qué? Por dos cosas. Les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros estábamos trabajando en territorio Wayuu, un día me puse a conversar con algunos de los jóvenes y ellos me dijeron que me llamó la atención que casi todos tenían apellidos que eran criollos. Díaz, Ceballos, Sandoval. Yo un día le dije, oye, pero ¿y ustedes cómo saben que son Wayuu si ninguno tiene apellidos Wayuu? ¿Cierto? Como en Chile, ¿no? Que los mapuches tienen apellido mapuche. Y me dijeron, ¿por qué hablamos Wayuu? Yo dije, pero a ver, espérate, ¿cómo es eso? O sea, si yo mañana voy a tu casa, golpeo la puerta y te hablo en Wayuu Naiki, que es la lengua de ellos, ¿yo soy reconocido como Wayuu? Sí, me dijeron. Si tú hablas Wayuu, eres Wayuu. Entonces, lo interesante es que la adscripción cultural en ese caso, ¿cierto? Está marcada por la cuestión del lenguaje. Pero lo que encierra la respuesta también que ellos estaban dando era que en el fondo ese sistema de lenguaje explica el mundo, ¿cierto? Que ellos habitan. Esa lengua está situada. Y por lo tanto, yo tendría que haber nacido, crecido, vivido, o por lo menos haber vivido un tiempo en ese lugar para poder hablar bien el Wayuu-Naiki y ser reconocido como parte de ese territorio. Lo mismo me ha pasado cuando he trabajado con otros pueblos indígenas en América Latina, es que siempre hay que aprender por lo menos algo de la lengua, ¿cierto? Porque en esa lengua también se encierran una serie de conceptos que describen desde otros lugares de enunciación el mundo que se habita. De hecho, más adelante les voy a contar uno de ellos. ¿Está bien? Sí, estoy respondiendo, ¿no? O estoy muy volado. No, súper. Dígame. ¿Ya? No sé si es como instante para una pregunta, porque lo que he tirado hasta ahora es como una bomba de preguntas posibles. No sé si alguien más Ya. quiere, como para hacerlo más Dele nomás. dialógico, el- los saberes que es No, diálogo. Pablo, a ver, en lo último que decía me acordé de el nunca tan bien ponderado Martin Heidegger, ¿no? Que Ujú, la morada del hombre del lenguaje. Eh, Desde la colonia, por supuesto, pero quería hacer el reconocimiento de que hay ya posturas que señalaban eso y que en alguna medida, y eso es lo que te quiero preguntar, en alguna medida influencian fuertemente los movimientos en los años 50 en América Latina. ¿Ah? O ujú. sea, muchos de los pensadores, estoy pensando en Dussel, ¿no? Sí. Enrique Dussel, que va a plantear la filosofía de la liberación, Ujú, pero, ¿no es cierto?, que su base fundamental va a estar puesta en el pensamiento europeo del momento. ujú, Y asimismo, estoy tratando de recordar nombres de dos argentinos, por lo menos uno importante, que es un apellido polaco en realidad, porque sus padres llegan a Argentina, que plantea a propósito de la diferencia, ¿no es cierto?, entre el ser y el estar. ¿Ya? ujú, ujú, Hace precisamente la precisión que tú realizas cuando hablas de esa conformación, ¿no es cierto?, del triángulo
a propósito del ser, ¿no es cierto?, del estar y del saber. No, era solamente para tratar como de ubicar o que tú nos ubiques en Claro, esos pensamientos, lo que estamos hablando desde la perspectiva de la geografía, este modo de plantear, en qué momento, qué año es. Por lo claro. otro, los años 50 en términos de la filosofía, comienza, ¿no es cierto?, todo ese movimiento que va desde el pensamiento europeo a cuestionarse toda la realidad latinoamericana, Dussel, 60, Ujú, 70 ya con su máxima. claro. Sí, es súper buena la pregunta, Arturo. De hecho, el autor, creo, del que tú estabas hablando, de argentino, es un autor que se llama Rodolfo Kuch, creo que es Rodolfo Kuch. Kuch, perfecto, Claro, él, qué bueno Rodolfo, que lo recordaste, Rodolfo sí, Kuch, exactamente. Rodolfo Kuch, y que de hecho cuando yo sabes que me encontré ese libro, lo encontré de suerte una vez viajando por Argentina, y él hace esa distinción que tú dices, ¿cierto? Que entre la idea de ser y de estar. Y dice que, claro, que hay una distinción ahí de cómo se construye también la noción de cultura en el mundo occidental y en el mundo latinoamericano, a partir de la idea de que lo fundante es el estar, ¿cierto? Em, entonces, Exactamente. claro, ahí Oye, perdón, Pablo, mm, Pablo, perdón, es que ese sería un autor que en la escuela debiésemos leer, porque no tenemos, ese autor desaparece y él habla precisamente de lo que, por lo menos en la arquitectura, el estar, digamos, es clave. Perdón, Pablo. claro. De hecho, dice algo, si mal no recuerdo, era más o menos así. Se dice que en la perspectiva occidental, el sujeto se define a partir del ser, de lo que yo soy, ¿cierto? Y que el concepto de ser etimológicamente está conectado con la idea de lo sedentario, con el estar fijo, ¿ya? Y el estar, ¿cierto? Es lo que define la construcción del sujeto no occidental, del latinoamericano, ¿sí? Que significa que viene de una derivación de lo que es estar andando, estar en Anda, movimiento. sí, exacto. Entonces, dice que en la ontología, en la forma de definición de la existencia, de los sujetos, de estos sujetos, ¿cierto? Uno se define por el sedentarismo, por el estar fijo, ¿cierto? Anclado en el yo, y el otro por estar anclado en el territorio, pero en un territorio que Aquí está en viene el movimiento. punto que tú señalabas, que es muy importante, Pablo, a propósito del concepto ciudad, ¿no? Que precisamente la ciudad europea que se funda, que se instala, al modo, ¿no es cierto?, americano, que es ese ir más transhumante todavía en un mismo periodo, digamos. Ujú. Sí, y ahí entonces, como bien tú dices, hay una serie de elementos que son fundantes para el pensamiento decolonial latinoamericano, que pasan por tres o cuatro momentos, que son, primero, la filosofía de la liberación, también una importante influencia de la teología de todo lo que es la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, que fue una teoría marxista estructuralista también para explicar el subdesarrollo en América Latina. em, y luego, bueno, una serie de otros elementos que van conformando en el pensamiento crítico, más bien marxista latinoamericano hasta la década de los 70, pero que encuentran una transformación a partir de la obra de un autor en específico que es Aníbal Quijano, que es un sociólogo y filósofo peruano, que lo que hace entonces es reflexionar sobre la especificidad de lo que es la idea de la colonialidad como una forma de poder. Entonces complejiza las teorías previas que se estaban colocando, las toma, ¿cierto? Como un insumo, las complejiza y pone acento no solamente en las cuestiones económicas, estructurales, sino que en la cuestión subjetiva y cultural también e identitaria de lo que es lo latinoamericano. Sí, autor que a Dussel no le gusta mucho porque precisamente le destruye algo de la fuente de donde parte. Claro, claro. Bueno, ahí hay un debate súper interesante a propósito de eso. Bien, voy a pasar rápidamente a otro caso y solo voy a contar estos dos. ¿Ya? Tenía muchos, pero solo voy a contar estos dos. Les voy a contar un segundo ejercicio que empezamos allá en el año 2014, salió publicado y que salió publicado en este libro que nosotros hicimos que se llama Cartografía Cultural del Gualmapu, Elementos para descolonizar el mapa en territorio mapuche, que es un libro que sacamos por LAM Editores en el 2019
y que sistematizaba nuestra experiencia de trabajo junto a comunidades mapuche en la zona de Curacautín, que estaban viviendo tres procesos. Primero, confrontación contra proyectos extractivos de carácter energético, ya instalación de centrales hidroeléctricas principalmente en su territorio. En segundo lugar, trabajábamos el tema del fortalecimiento cultural y territorial porque había muchas ideas, conceptos que ya se habían perdido como parte de esta colonialidad del saber. Y en tercer lugar, lo que estábamos trabajando eran temáticas que tenían que ver con la recuperación territorial. Entonces, este libro lo hicimos con un amigo mío que se llama Miguel Melín, que él es mapuche, hablante de Mapudungún, ¿cierto? Y con Manuel Arroyo, también, que es una abogada. Entonces, lo que nosotros hicimos en este libro fue trabajar sobre esa epistemología otra del mundo mapuche en relación a los conocimientos geográficos. ¿Qué quería decir eso? Nosotros queríamos trabajar los conocimientos territoriales, pero teníamos que partir desde otro lugar de enunciación, no de la geografía tradicional y de lo que decían las escuelas alemanas, francesas, incluso, qué sé yo, brasileras, de lo que vamos a entender por estos conceptos, sino que partir desde lo que se llama en el mundo mapuche el conocimiento propio. Entonces, un primer concepto con el que nosotros nos encontramos fue el concepto de Itrofil Moñán, que es el concepto que coloco ahí. Itrofil Moñán significa en Mapudungún lo siguiente. Itrofil significa todas las formas y Moñán es el concepto de vida. Se diría entonces que Itrofil Moñán son todas las formas de vida sin excepción alguna. Y algunos autores lo que han hecho es traducir ese concepto mapuche al concepto de biodiversidad. Entonces, muchas veces cuando se quiere hablar de la naturaleza, cuando se quiere hablar de la protección de la biodiversidad en relación a los mapuche, algunos ocupan el concepto de Itrofil Moñán. Pero lo que dice el concepto es que el concepto de vida en el mundo mapuche es una vida que está entrelazada, ¿cierto? Es una ontología relacional, diversas formas de existencia, humanas y no humanas, que están imbuidas en una trama compleja de relaciones que son de coexistencia. Entonces, cuando en un conflicto socioambiental, ¿cierto? En un conflicto socioambiental que ocurre en territorio mapuche, como la instalación de una central hidroeléctrica, lo que está en cuestión no es solamente la disponibilidad de agua, la baja en la cantidad de caudal que un río lleva, ¿cierto? Sino que, que lo que está siendo afectado es el concepto de vida, ¿cierto? Y el concepto relacional de vida. Entonces, las luchas socioambientales que se están dando ahí se distinguen incluso de otros grupos políticos socioambientales, ¿cierto? Como los movimientos socioambientales, que están más bien en la clave de la redistribución de los recursos, en el acceso a la naturaleza y otros temas, de este otro concepto que es una defensa por la vida. Entonces, nosotros trabajamos, ¿cierto? También en un artículo que les voy a compartir después, esto a propósito de un concepto clave que es el concepto de la colonialidad de la naturaleza. Entonces, dicen, la colonialidad de la naturaleza se expresa de diferentes formas. Primero, en una fractura entre cultura y naturaleza y su jerarquía. Segundo, en una forma monocapitalista de relación y producción de la naturaleza. En tercer lugar, en una forma histórica de comprender, ¿cierto?, la naturaleza como algo lineal. Las dicotomías, ¿cierto?, que ya decíamos que se componen entre naturaleza, cuerpo y mente. Formas de racismo y sexismo asociados a la naturaleza y formas esencialistas de la naturaleza que se han ido componiendo y que resignifican el concepto de naturaleza. Entonces, estas articulaciones, que también están bien trabajadas en la literatura, van discutiendo la cuestión de lo que es el concepto de, o van contraponiéndose a la idea de lo que es el Itrofil Moñán. En segundo lugar, les voy a contar rápidamente otro concepto, ¿ya? A nosotros en la escuela siempre nos dicen que mapuche significa gente de la tierra, ¿cierto? O a veces nos dicen hombre de la tierra. Bueno, en este libro que nosotros hicimos, trabajamos la idea de lo mapuche, pero lo vemos desde otra perspectiva. Lo que dicen los sabios, los ancianos con los que nosotros trabajamos, es que mapu no significa tierra, sino que significa espacio, espacio geográfico. Es una totalidad. De hecho, yo en algunas entrevistas le pedí a la gente que describiera, describiera
¿qué entendían por Mapu? Y me decían, no, es imposible, estaría todo el día o estaría para siempre nombrando cosas, porque es una totalidad, todo es espacio. Y Che, decían, no es hombre, sino que es una categoría de ser humano. Pero ellos dicen lo siguiente, tú no naces siendo ser humano, sino que en el camino te vas construyendo como persona. Perdón, no naces como persona, sino que en el camino te vas construyendo como persona. Y para eso hay ciertas normas socioculturales que marcan la relación con tu espiritualidad, con tu vínculo con la naturaleza, con tu memoria colectiva, con tu espacio social comunitario, ¿cierto? Y el espacio político que tú habitas, que tienen que ser respetados para ser considerados como personas. Es algo similar, ¿cierto? A como cuando se dice quién puede ser o no puede ser considerado ciudadano, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo el concepto de mapuche es un concepto aglutinante que lo que está diciendo o lo que define es una persona, ¿cierto? Que adscribe culturalmente a estos elementos socioculturales, pero que está fuertemente arraigada en términos espaciales. Volviendo a Heidegger, de hecho algunos amigos mapuches dicen, somos muy heideggerianos porque tiene que ver con esta noción, ¿cierto? De la indisociabilidad entre lo que es el ser y el espacio que se habita. Entonces, en el mundo mapuche también se dice que uno puede perder la categoría de persona. Esto es interesante. Si uno no respeta las normas socioculturales que están establecidas en algo que se llama el Ad Mapu, ¿ya? Que es un decálogo de aspectos que tienen que ser cumplidos, uno puede quedar entonces sin ese reconocimiento. Deja de ser persona. Bueno, y así existen también otros elementos que marcan la dimensión espacial de esa existencia mapuche. Por ejemplo, nosotros lo vemos desde la perspectiva, o sea, primero, la noción de espacio es tridimensional, ¿cierto? Existe la tierra en la que andamos, está la tierra de abajo y la tierra de arriba. Son tres dimensiones en las que se cohabita, se coexiste, y que, por ejemplo, en ciertos elementos rituales, por ejemplo, en una rogativa, cuando hay una machi y cierto otro elemento espiritual, permite conectar diferentes dimensiones espaciales que están en proceso. Arturo iba a decir algo, parece. ¿O No, no? no, es que me sacaste las palabras de la boca, pero quería agregar algo. Hay hay una cuestión que a lo mejor siempre, cuando tú dices el espacio geográfico como totalidad, vuelves al concepto de espacio geográfico, que es tan Ujú. colonialista, por decirlo de algún modo. Sí. La dificultad de la palabra, ¿no? Estoy pensando nosotros utilizamos habitualmente, y hace unos días atrás Juan Carlos lo decía en una exposición que hicimos, no usamos el concepto territorio, por ejemplo, sino que usamos el concepto la extensión, lo extenso. Entonces, Ujú. pero cada vez que nos preguntamos en la escuela, bueno, pero ¿qué significa eso? La verdad que todos inventamos qué significa, pero nadie lo sabe. ¿No? Ujú. Y tengo la sensación que cuando lo dices ahora es muy interesante porque eh, hay algo de eso que no se puede escribir por comprensión. ¿Ah? Cuando tú dices, le preguntas a un mapuche, estaría todo el día. Yo digo, bueno, eso sería por extensión. ¿Ah? Ujú. Aquello que no es describible conceptualmente en una reducción. ¿Ah? Esa idea que está ahí me gusta mucho porque la podríamos trabajar un poquito. Eh, Aun Ujú. cuando creo que nosotros le robamos el concepto equivocadamente, pero equivocadamente mal traducido, a Heidegger cuando lee a Descartes, ¿ah? Que habla de la extensión. Pero me gustó tu concepto mapuche para entender, pero a su vez, ¿por qué los geógrafos siguen hablando de espacio? Pues si ya no les bajo Sí. este aspecto, espacio sería esa misma reducción que no remite ni a la ontología, que es lo importante, y lo bonito es que la palabra extensión, la extensión, es una palabra metafísica y por tanto también óntica y ontológica a la vez. Y eso es interesante, ya, pero eso para nosotros, para seguirlo discutiendo otro día. ¿Puedo intervenir con otra cosa encima, digamos, encima de eso? Que me Sí. llamó mucho la atención el año 2021, creo. que Me imagino después de... Y bueno, y gracias a Pablo también, al seminario invitamos a Miguel Ángel Quintero Wade, creo, que es el segundo apellido.
Y amigo de Pablo de los Añú estuvo en el seminario, por ahí están las grabaciones, de hecho las podíamos publicar, no sé, creo que están publicadas de hecho en YouTube. Pero me llamó mucho la atención la representación, esta esfera que mostraste recién, porque él habló de algo muy similar cuando presentaba la cosmovisión Añú, de una esfera que era el ojo, y también tenía que ver con estas partes del cuerpo, me imagino que tú lo conoces muy bien. Entonces, encuentro interesante que dentro de este pensamiento colonial podrían haber hebras que, no sé si colonialistamente uno empieza a conectar cosas también, pero hay algo que es como una hebra común de cómo se representan y la complejidad de estas entidades fundamentales que estamos hablando, que nos ayudan hoy día a representar y más que representar, o a sentir, o estar con uno en el territorio, porque la pregunta vuelve a nosotros, de nuevo, ¿en qué situación nos ubicamos nosotros en esta disputa? Entonces, quería preguntarte si es que hay algunas hebras que se puedan conectar entre estas esferas de, de una representación, obviamente en castellano, que nos transmiten a nosotros. Eh, es eso, que me llamó la atención la similitud. Hay una, no sé si muy reduccionista, incluso tratar de verlos como iguales, pero no dejé no deja llamarme la atención. Sí, bueno, el José Quintero es mi amigo y mi maestro, así que también parte de lo que yo analizo y lo que voy contando tiene que ver harto con lo que aprendí de él, así que puede ser también que de ahí parta un poco la similitud, pero en el fondo hay ciertos elementos que son, sin querer caer como en esencialismos, sobre las perspectivas y como visiones de los pueblos indígenas, hay elementos que son similares en todos los casos que yo he ido viendo. Y uno de esos tiene que ver precisamente con esta idea de lo que algunos autores, como Arturo Escobar, definen la idea de la ontología relacional. Entonces, que la existencia está construida a partir de una red de relaciones complejas, ¿no? En las cuales coexisten los seres humanos, ¿cierto? Pero también con lugares, con objetos, con otros más que humanos. Entonces, eso es un elemento que está transversal. Yo diría que es como si uno tuviera que pensar en la resignificación del concepto geográfico de espacio habitado en América Latina, esa sería una buena forma de referirse a ello, ¿ya? Un poco también como en la línea de lo que preguntaba Arturo, claro, tiene razón, o sea, en el fondo, ¿para qué seguir hablando de espacio, no? Pero hay un artículo que yo también hice hace algún tiempo que tiene que ver con el concepto de territorio en América Latina. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, para algunos autores el territorio es un concepto militar, ¿ya? En Estados Unidos, de hecho, algunos geógrafos dicen no hablamos de territorio porque es un concepto que ocupan los militares. Pero lo interesante es que en América Latina el territorio como concepto tiene una tradición específica social, Estado-nación, ¿ya? En específico, pero hay varias variantes. Por ejemplo, fíjate que hasta 1900 aproximadamente, yo no soy historiador, pero lo que yo he podido ver, se dice que Chile está dividido en provincias y dos territorios. Y los territorios son los lugares donde existe excepción del control del Estado, que eran básicamente Araucanía y Magallanes. Entonces, donde hay excepción del poder del Estado, se entiende que hay territorio. Yo traté de buscar un tiempo a ver si había alguna conexión. De hecho, hay algunos autores que incluso dicen que hay una conexión entre la idea de terror y territorio a propósito de esta falta de control del Estado y que por ahí podría venir esa etimología común. Pero lo que yo trato de hacer el seguimiento en ese artículo, también siguiendo lo que han hecho otros autores en el continente, es trabajar el concepto de territorio resignificado a partir de la década de los 90 en América Latina por los movimientos indígenas y los movimientos sociales. Entonces, se dice en la literatura que el territorio, bien, tiene toda esta tradición geográfica, internacional, que viene de otros lugares, pero se resignificó a partir de la práctica y de las disputas de los movimientos indígenas, particularmente desde la década de los 90 a partir del resurgimiento indígena en América Latina, que cambia el concepto de demanda de tierras a demanda de territorio. Oye, necesito que me den un segundo porque si no se va a apagar el computador. Un solo segundo. Sí, no hay problema.
Eh, Creo que esta pausa está buena para pensar algunas preguntas o eh, a mí me llamó mucho la atención, citando un poco la presentación de, bueno, el ritual también de presentarse y de cuando uno empieza a hablar, dice quién es y dónde está, que siempre estas conversaciones, o no sé cómo será en estos encuentros como de investigación, o de tratar de dilucidar algo, ¿no? Que cada uno parte presentándose de dónde es, y me acuerdo, es como algo muy maorí, esas también, de como también cuando tú presentaste, cada uno se puede presentar, y bueno, y ahí construir un imaginario, pero ese ritual de decir desde dónde uno está hablando parece ser fundamental en este diálogo de construir como las voces como situadas. Y bueno, y la otra dificultad que implica un nivel de disciplina muy alto es tratar de aprender el lenguaje para poder tomar los conceptos de forma correcta. Es como casi como una imposibilidad. Por eso la pregunta que yo hacía en un comienzo era por esta lengua franca, eh, de cómo podemos hablar en este otro momento, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, yo creo que es un buen momento para iniciar la conversación. Abrimos el micrófono para que todos los demás puedan intervenir, hacer acotaciones, presentaciones. Y muchas gracias por la presentación. No sé si se terminó, pero encuentro que ya tenemos bastante tiempo Se, de se acaba el conversación. tiempo, pero no sé si pudiera mostrar como dos láminas nomás para cerrar, si puede ser. Dale, dale. Dos láminas y cerramos. Yo les advertí que yo era bueno para hablar, así que ya, pero con esto voy a terminar. Solo decirles, entonces aquí, este es un trabajo que nosotros estuvimos haciendo, que también, bueno, está el libro, se los puedo compartir después, que fue el trabajo con cartografía, con mapas que van hablando acerca de esos otros saberes territoriales, y les quiero mostrar esto, ¿ya? Por ejemplo, algunos de los resultados a los que nosotros llegamos. Lo primero son los lugares de significación cultural, ¿ya? Entonces, en la rogativa mapuche se le pide a las fuerzas que están en los lugares, y nosotros una de las preguntas que hacíamos en nuestros talleres era preguntar cuáles son los lugares que se nombran en la rogativa. Entonces, en este territorio tienen que ver con todos esos lugares que aparecen ahí, son principalmente cerros, expresiones muy fuertes de la naturaleza que marcan esos lugares de significación cultural. Después trabajamos mucho en la cuestión de la toponimia, ya los nombres de los lugares y cómo van marcando las formas de significado y de uso tradicional de estos lugares. Luego trabajamos harto lo que es la demarcación de los LOF, que era la unidad mínima territorial en la cual se estructura el mundo mapuche. Por ejemplo, en este lugar hay 4 LOF, que son 4 grandes territorios tradicionales a los cuales adscribían las personas. Y aquí, por ejemplo, uno de los conceptos que utilizamos es ya no el concepto de límite, a propósito de los conceptos que estábamos conversando con Arturo, sino que en el mundo mapuche no se habla de límite, sino que se habla de tragumen. Entonces, el límite sería algo que separa, ¿cierto? Pero el tragumen, en la perspectiva mapuche, es algo que une. Entonces, los territorios no están delimitados, sino que los territorios están unidos, ¿cierto? Eh, por esas líneas que aparecen aquí. Entonces, es interesante también cómo se van viendo espacialmente esos conceptos. Eh, y bueno, también trabajamos harto con poder estimar cuánto ha sido la pérdida real de esos territorios. Casi todos los territorios fueron reducidos al 0,6, 0,7% de su extensión tradicional. Por ejemplo, este es un título de merced de tierra, esta es una reducción territorial de una comunidad y todo lo que aparece en color blanco es el LOF, ¿ya? Al cual ellos adscriben, que sería su demanda territorial. Y por último, así para ya terminar nomás, elementos que tienen que ver con la espacialidad, ¿cierto? Con la territorialidad mapuche, que también fue un elemento que estuvimos armando harto. Este es un río, ¿cierto? Uno de los ríos donde se estaba instalando una central hidroeléctrica. Y aquí aparecen, bueno, muchos saberes, muchas descripciones del río. Por ejemplo, para un geógrafo, un río es un río. Hay una caja, ¿cierto? Del río, pero el río es solamente una línea. En cambio, en el mundo mapuche existe el tragún,co, lemuco, follenco, trayenco, que son diferentes formas de ir leyendo la fisonomía del río. Y en este lugar hay dos elementos que me marcaron mucho a propósito de las concepciones de espacio. El primero tiene que ver con las quechukura, que son 5 piedras que están en el río, que son estas de color naranjo.
que emiten, decían ellos que esas piedras tienen un sonido, ¿ya? Que las personas las leen y que van interactuando con ese sonido en la vida cotidiana, una especie de paisaje sonoro, podríamos decir. Entonces la intervención del río iba a eliminar esa relación con las piedras y con los sonidos que estaban en este lugar. Y en segundo lugar, esto que aparece aquí, que dice ñen Cahuello, que es un ñen, es un dueño de un lugar, ¿ya? Pero no es un dueño de propiedad, sino que es un dueño espiritual que comúnmente aparece con forma de persona o con forma de animal. Y en este caso aparecía un caballo. Ese es el dueño del lugar que permite que exista el litrofil moñén, todas las formas de vida sin excepción alguna. Entonces, cuando alguien pasa a través del río, cuando se saca agua del río, cuando se va a hacer algo en ese lugar, se le pide permiso a ese ñan. Entonces, todos esos elementos van caracterizando las formas de las prácticas, ¿cierto? Y los usos de estos lugares que se dan desde una significación cultural. Todo eso lo trabajamos nosotros en este trabajo extenso que hicimos y bueno, y se lograron polarizar a partir de eso la instalación de las 3 centrales hidroeléctricas que se iban a generar en ese lugar, ¿cierto? A propósito de esto que yo les decía, que nosotros trabajamos con investigación-acción, no solamente nos interesa saber, conocer lo que las personas dicen, sino que cómo eso transforma la realidad de las comunidades. Y bueno, en el año 2019 también se entregó un reconocimiento internacional, que es el premio Goldman Prize, a uno de los dirigentes medioambientales que trabajó con nosotros en este lugar. Eh, Eso, no da para más, da para mucho más, pero no puedo hablar más ahora, que nos queda poquito tiempo. Oye, no una pregunta para Pablo, para darle una vuelta nomás, que me parece como interesante en el problema. Me acordé de una discusión que teníamos con Juan Carlos alguna vez, que es una cosa interesante, que es la diferencia entre, si es que se pudiese hacer una diferencia entre conocimiento y saber, ¿no es cierto? Como dos modos de pensamiento tan distintos. Algunos le echan la culpa a Sócrates, que ahí el conocimiento es el que empieza a ganar, digamos. Pero hay algo en todo esto que tú estudias eh, que tiene como base el mito. Y ahí por eso digo conocimiento y saber, porque el mito, si uno lo mira a menos, ¿no es cierto?, lo hace desaparecer, cuando era el saber propiamente tal, que daba sentido a la existencia y a los modos de pensar humanos, y después se va a instalar el conocimiento. Pero el problema en ambos, en ese salto, ¿no es cierto?, entre conocimiento y saber, y especialmente el salto el abandono de la mitología, ¿no es cierto?, es que efectivamente el pensamiento o el pensamiento humano, digamos, en ese cambio, de allá después la modernidad, pero ya en ese momento, distingue entre aquello que le sirve y aquello que no le sirve. ¿Ah? Hay algo muy radical de ese pensamiento utilitario, digamos, que se distingue en ese momento. Hay algo de esto en esas, o sea, ¿cómo haces o cómo, ¿no es cierto?, que va en la línea de lo que preguntaba Herbert, ¿cómo es posible ese aprendizaje de ese saber originario, ¿no es cierto?, mitológico, si es que lo puedo decir así, en un sentido positivo, no quiero degradarlo, ¿no?, sino en un sentido positivo, que permite o cómo permite hacer esa traducción hacia nuestros conocimientos actuales. ¿Por qué te lo planteo? Precisamente porque hasta el momento, ¿no es cierto?, lo que se desprende normalmente de este tipo de relaciones es el freno del concepto de desarrollo y de progreso, ¿no es cierto?, con todas sus características, llámalo colonial, llámalo capitalista, todo lo que. Pero su máxima expresión, ¿no es cierto?, se adquiere en esa defensa de ese Estado primigenio. ¿Qué, qué hay ahí, ¿no es cierto? O si esa forma de actuar, ¿no es cierto?, o de ese modo, que sería de un conocimiento presente, actuante, políticamente comprometido, pudiese actuar de algún modo, cuando Herbert decía
en algo como llegar a un acuerdo. Tengo la sensación que es imposible. ¿Ah? Tengo la sensación que estamos ante visiones tesis, antítesis. No habría una síntesis. La síntesis sería siempre un opuesto. Hay algo que no sé si tú ves o vislumbras o si efectivamente pareciera es así. Y son posturas tan radicales, de modos de conocimiento tan radical, que siempre se van a oponer. No habría un camino conjunto. Esa es mi tesis. ¿Puedo poner ¿Qué una piensas? guinda? Una guinda nomás a la pregunta de Arturo, que tiene que ver con, eh, aparte de que existe o no existe esta lengua franca, pensando en la disputa decolonial, después de que todos los pueblos son asumidos en los estados-nación, digamos, que surge la idea de bordes, y lo que estás hablando tú, y que es muy problemático, es que aquellos elementos que constituyen borde son contenidos. Entonces tiene la disputa entre el borde y el contenido, sobre todo cuando el borde es como dinámico, ¿cierto? Y está vivo y tiene un devenir y tiene una dinámica. O sea, eh, es como que lo más lejos de un grafo podría ser en lo que no es un nodo, ¿cierto? O sea, cuando tú piensas estructuralmente y todo se nodifica y se vuelve dato, aquella cosa que no existe como dato es inaccesible. Entonces, ese es como el no encuentro. Y lo otro tiene que ver con los proyectos de vida, que todo es proyectivo y tiene una proyección hacia el futuro. Tiene un telos, tiene un devenir. Entonces, cuando tú le pides a una como visión, una idea de proyecto, una idea de futuros alternativos, como que no existe, sino que está en un estado de reposo. Entonces, a lo mejor la hegemonía de la colonialidad tiene que ver con la idea del proyecto y del futuro, que el futuro, porque uno de los temas que queremos tratar en el seminario, así como sinopsis, es el tiempo, es la idea del tiempo también. El próximo semestre, digamos, como dentro de estos devenires, y además citar de todo lo que tú estás hablando para los asistentes de este seminario. Estamos hablando también con otra investigación que nos presentó Pablo Hermanson de Santiago, que hablaba de la maraña y de otras formas de construir conocimiento, que él lo nombraba la maraña con Fernando el nombre, Roberto, perdón, lapsus. Que se nos juntan muchas cosas, digamos. Entonces, la disputa, la pregunta siempre se nos devuelve como al momento presente, a los que estamos ahora hablando en esta situación, y las disputas a lo mejor son como profundas con respecto a una cierta agenda que tiene que ver con las categorías que se nombran como entidades que están fundadas en el lenguaje, etcétera. Entonces, esa era la guinda, ¿no? Que es la misma pregunta de Arturo, pero le añado como estas ideas como del territorio que son como, no sé si irreconciliables, pero son entidades que no consistentemente no se pueden juntar en un constructo como único, sino que definen como las categorías principales. Es como quién define las categorías sobre las cuales estamos hablando ahora. Ese es como Claro. el problema. Bueno, no quiero complicarlo más, pero No, están súper buenas las preguntas. Bueno, me han hecho pensar muchísimo, pero voy a tratar de responder algo que también no sé si tengo la respuesta total, porque en el fondo yo también estoy en una búsqueda de poder encontrar algunas cosas. Yo sé que a veces es un camino como largo, difícil, pero en el fondo estamos en la búsqueda de esa respuesta. Pero mira, yo creo que hay como dos cosas que me gustaría decir. Primero, que usted me preguntaba, entonces, o sea, yo creo que sin duda lo primero es reconocer que en el caso de los conflictos étnicos, en relación a territorio, a medio ambiente, lo primero es reconocer que el conflicto no es solamente por una cuestión de control de recursos, ¿ya? O de acceso a la tierra, que por supuesto es fundamental, es importante entenderlo, pero el conflicto ante todo también es ontológico, ¿ya? Es un conflicto sobre la visión de mundo y como bien ustedes dicen, sobre la visión de tiempo, porque son visiones de tiempo y espacio diametralmente opuestas, diametralmente diferentes. pero sería Y yo por un creo que, proyecto, ¿cachai? Como si uno tiene un proyecto y el otro no. Esa es la claro, como, ¿quién va a ganar en ese plano? ¿Cachai?
Claro, ahora, pero por ejemplo, incluso yo estaba pensando así, porque estoy viendo mucho y leyendo harto de eso también, cuando uno piensa en el caso del conflicto ontológico también, no solamente entre los indígenas, sino que si uno piensa, por ejemplo, hoy día el conflicto entre Israel y Palestina, también es un conflicto que no solamente se traduce en una expresión de tierra, de acceso a la tierra, sino que es un conflicto ontológico, de visiones opuestas de mundo, ¿no? Y de desarrollo. Entonces, em, los conflictos tienen esa magnitud. Yo creo, ¿ya? Yo intuyo de que para poder encontrar un diálogo, lo primero que hay que hacer es crear experiencias, ¿ya? Sensibles que permitan aprender la mirada del otro, ¿ya? O aprender a colocarse en la visión del otro. Y eso, yo creo que ahí fue un poco los ejercicios que estuvimos también haciendo con Juan Carlos en el proyecto Anillos, que era aprender a desaprender la visión de los sentidos. Por ejemplo, aprender a mirar, a escuchar, a tocar, a percibir algo de una manera diferente a la cual nosotros hemos aprendido. Y en esa búsqueda sensitiva, ya tratar de encontrar puntos comunes entre las personas. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el sentir, con la emoción, con la percepción, que es fundamental para poder encontrar ese lenguaje común. Tal vez el lenguaje común que tú preguntas, Herbert, no tiene que ver con un lenguaje oral, sino que tiene que ver con un lenguaje de los sentidos. De hecho, yo que trabajo mucho con temas de movimiento socioambiental y todo, lo que hoy día moviliza más a la gente ya no son ni siquiera creencias políticamente claras o categorías muy bien definidas, sino que son puros sentimientos, es pura emoción. Eso es lo que mueve a las personas, el arraigo, la amenaza al sentido de pertenencia, eso es lo que hoy día moviliza, ¿no? Y ahí, ahí yo creo que hay una cuestión y que como para para cerrarle esta parte de la respuesta, que es algo que yo también creo que donde ustedes también tienen una parte importante de trabajo, que es en la cuestión también de algo que una vez tuve, que, a propósito de una invitación que me hicieron a Colombia, que tiene que ver con esta idea de los diseños, del diseño, ¿no? ¿Cuál es el rol del diseño también en la creación de esas experiencias sensitivas? No sé muy bien, pero una vez me hablaban de esta idea, por ejemplo, del diseño ontológico, pero en perspectiva decolonial, ¿ya? Cómo se construyen objetos o representaciones a partir de las herramientas que ustedes tienen, ¿cierto?, para poder hablar de otras formas de existencia. No sé, le devuelvo la pelota a ustedes. Creo que ahí el diseño tiene mucho que hacer porque las ciencias sociales y las humanidades nos hemos quedado mucho en el campo de lo descriptivo, pero no en el campo de la creación. Y eso, esa búsqueda de lenguaje está en la creatividad. Por ahí creo que va. Ahí, David, Sí, ya, me toca. No, que no, a lo que recién dijiste, Pablo, yo creo que hay claro, lo que nosotros cuando trabajamos juntos, una de las cosas que se puso sobre la mesa fue como el tema tecnológico, eh, que en el fondo son básicamente este alcance tecnológico contemporáneo que remueve toda la centralidad industrialista, ¿cierto?, que gobernó el siglo XX. Entonces, si bien hoy día son tecnologías que vienen del norte, por decir, no pertenecen quizás aparentemente a su desarrollo, perdón, el desarrollo tecnológico no pertenece a las epistemologías del sur, pero creo que sí el sentido de cómo se trasladaron, cómo se rompió este paradigma de la centralidad. Cuando yo digo centralidad me refiero en el, bueno, ahora hace poco estuve de moda, el año pasado estuvo de moda un autor que es Gibbon Siepe, que es un alemán que se avecindó en Chile, luego en Brasil y también en Alemania, o sea, un alemán que se latinoamericanizó, por decir de alguna manera, eh, que estuvo de moda el año pasado a propósito de los 50 años del golpe, y lo trajeron, y ya un señor que tiene 90 años, lo pasearon, qué sé yo, eh, hizo el proyecto 5. que claro, que participó del proyecto 5, porque no el que lo hizo fue el Stanford 10, pero bueno,
pero él trabajó ahí en unas sillas tulipán, que en esa época era joven y de alguna manera trajo, copió, no sé, lo que se veía en Europa. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir con esto es que este señor escribió un libro súper interesante que es el diseño de la periferia, ¿no? Por ahí por los años 70. Y, o sea, se refería como al diseño de los 70, o sea, la realidad de los 70, no sé en qué año lo escribió, lo debe haber escrito como el 78. Es bien interesante porque él en ese libro recoge la experiencia que él tuvo en Chile entre el 70 y el 73, o 71 y 73. Pero bueno, lo importante de ese libro es que él le llama así el diseño de la periferia. Perdón, tengo aquí un perro inquieto. Un perro. ¿Cómo se llama? Que está hablando en lenguaje más que humano. Entonces, el diseño de la periferia se refiere a una cosa muy concreta, que en el fondo son todos los canales, el canal de Panamá, el canal de Suez y otros más, que hace que el tránsito marítimo sea a través, digamos, sea Tokio, muy rápido, así Tokio, Milán, Londres, Nueva York, Los Ángeles, ¿cierto? Es como esa línea, y luego todo lo que queda fuera de esa línea es la periferia. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Entonces es un problema geopolítico, ¿cierto? Ya, eso es una cuestión. La segunda es que, bueno, aquí el año pasado que estuvo en moda, pero nunca se trató de ese tema. Se trató más como de la anécdota de que en Chile se hizo diseño en los 50, pero nunca se habló del problema geopolítico de fondo, ¿sí? Que de alguna manera viene hoy día, ¿cierto? Con estas teorías de la colonialidad, se ponen como de alguna manera en cuestión, o sea, somos periferia o no, o yo me lo podría preguntar así, o sea, ¿seguimos siendo periferia o no? Y también una cosa que poco se teoriza es a propósito de que a los chinos le importa un carajo esa periferia, y, o sea, le importa un carajo en verdad esa centralidad, y trabajan con la periferia, o sea, tenemos a los chinos construyendo el puente de Chacao, ¿cierto? Y así lo tenemos los chinos instalados en cualquier parte, con con toda su tecnología, y en términos estrictos tecnológicos, lo que era el punto por el cual partí hablando, es que los chinos nos han permitido a través del e-commerce, ¿cierto? De Alibaba y otros, tener, estuvo callado, mientras tú hablabas, Pablo estuvo callado, ahora quiere opinar también. Tío, está como desesperado, se desesperó. Bueno, ahí se fue. Decía que los chinos, ¿cierto? Le importa un comino conservar esta como especie de lo que hablamos, de esta dependencia tecnológica. Entonces nos pusieron en nuestras casas todo lo que queramos y a un bajo costo. Y es más, no solo nos trajeron productos, sino que nos trajeron componentes tecnológicos para que los pueblos periféricos puedan pensar sus propios dispositivos tecnológicos. Y hoy día tenemos gente, no sé si vamos al Alto Bolivia, tenemos a la chola vendiendo tecnología ahí en el suelo, o sea, en los pañetes del suelo, que es una caricatura o una ilustración, no sé cómo se quiera ver, de que efectivamente los componentes están a disposición. Entonces rompieron de alguna manera estas barreras y nos permiten de alguna manera o aparentemente una cierta independencia tecnológica. Eso lo traigo a colación a propósito de otra cosa también, que cuando se habla de decolonización o pensamiento decolonial, creo que hay otro integrante en esta conversación importante que viene, que no lo vamos a resolver ahora,
pero ¿qué es el capital? Entonces, a propósito del extractivismo y todo ese mundo de cosas, eh, digamos, es tan fuerte, es tan gigante los movimientos de capitales que, que no lo vamos, o sea, a esta escala doméstica casi que de la que podemos hablar los académicos, no se va, no, como que es cuestionable, pero no, pero es casi imposible mover la vara. O sea, tuvimos a un Chile dado vuelta en el 2019, estallido social o como lo quieran llamar, que era como una lucha anticapitalista de alguna manera en esta que dices tú, esta emoción, o sea, esto que es la cosa de mover las cosas a través del sentir, pero se nos vino de vuelta peor en términos de lo que pensábamos que como que ciertos, o sea, acordémonos que se quemaron los supermercados, o sea, se saquearon y luego se incendiaron supermercados completos. Y hoy día donde se quemó ese supermercado hay otro supermercado más grande y más caro. Entonces, hay una cuestión ahí que, que no lo cuestiono desde, o sea, no digo esté mal el pensamiento de colonial para nada, al contrario, sino que es como, y con lo que decía anteriormente, porque que tenemos dispositivos hoy día que los podemos comprar, ¿cierto? Gracias como a los chinos, es que en el fondo es como esta liberación, digamos, creativa, esta como, este rompimiento de, o sea, cómo nos hacemos cargo del rompimiento de la hegemonía, eh, haciéndonos, como quien dice, jugando las reglas del capital que no vamos a poder romper, o sea, o que no se van a romper. No, bueno, Sí. eso. Es como una visión y pregunta. Agregar dos cosas nomás. Uno, que los límites que hay ahora es energía y el otro es datos. La energía es como la gran pregunta del capital ahora. Ahora se está construyendo. Y lo otro son los datos, y los datos los damos nosotros. Los damos como todo el imaginario y todas estas cosas que estamos construyendo. Entonces, a lo mejor. O sea, esto mismo que estamos hablando está como ahí 0101 grabándose todo el rato. ¿no? Y no y ocupando agua para enfriar los servidores que están grabando esta reunión. Claro. Pero es verdad, mira, o sea, lo que tú dices es súper importante en el fondo porque también el pensamiento, mira, te voy a decir dos cosas que me llaman harto la atención. Lo primero, que el pensamiento de colonial hoy día tiene o sea, tiene una fractura súper importante. Em, y son dos fracturas. La primera es que em, hay una autora que es una autora boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, y ella dice lo siguiente, dice, lo de colonial es una moda, es una moda. Lo anticolonial es, a ver, ¿cómo es? Claro, no, lo decolonial es una moda, lo postcolonial es un deseo, y lo anticolonial es un deber, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo, primero, está dando cuenta de la fisura que tiene el pensamiento decolonial, donde hoy día también este giro epistemológico ha sido como sobreutilizado también por una serie de autores que no necesariamente están cuestionándose las bases de esa estructura de poder y los impactos que el colonialismo tiene sobre la experiencia de vida de las personas, sino que lo ocupan como un recurso para poder innovar epistémicamente y entrar en circuitos académicos o en revistas que no podrían haber entrado si no fuera de esa manera. Ya es como exacerbar el latinoamericanismo, por ejemplo, para poder entrar en universidades de Europa o de Estados Unidos, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, a propósito de la segunda fisura que tiene el pensamiento decolonial, es que hay una vertiente importante de decoloniales que apostaron de que los procesos de descolonización tenían que ver con con refundar el Estado-nación en América Latina. Entonces, si la cuestión política pasaba por pensar desde la estructura del Estado un proceso de transformación social. Y ahí tenemos todos los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina.
¿cierto? Que tuvieron avances y también retrocesos, ¿cierto? Y por otra parte, está la postura de los decoloniales que no piensan en refundar el Estado, sino que hablan desde perspectivas autonomistas. Entonces, que es crear proyectos territoriales a escala local, ¿cierto? Que transformen desde el punto de vista tecnológico, pero también en la producción de alimentos, las relaciones de trabajo, en la creación de otros futuros posibles, ¿cierto? Pero a escala local, ¿ya? Entonces hay un debate también y hay una confrontación bastante fuerte entre esos dos grupos que en algunos casos ha terminado mal. Eso, así que es un campo de debate también, es un campo en No, discusión. no hemos cambiado mucho de la pelea de Trotsky, Stalin y Lenin. Sí, En términos de la universalidad del problema o la particularidad del mismo, digamos, la lucha permanente o la lucha... Hay algo detrás de la figura de Colonial Pablo que tiene esa carga, ¿no? A propósito de cómo te liberas también de las estructuras que son del mundo, digamos, de la historia del mundo, en términos de cuando tú asocias descolonialismo a movimientos de izquierda. Hay algo difícil en el respeto a todos los grupos, digamos, ¿cómo se llama?, de las poblaciones étnicas originales, con respecto a disposición de qué ideología los sometemos. ¿No? Porque finalmente el problema mapuche no tiene nada que ver con izquierdas ni derechas, pero el modo nuestro de leerlo también los instala, lo queramos o no, dentro de esas mismas estructuras que provienen del mismo colonialismo del que estamos hablando. O sea, nuestra contradicción, ¿no es cierto?, que es tan propia de toda nuestra historia latinoamericana. Por eso me gusta más cuando permaneces en la zona de la pregunta abierta de cómo el lenguaje de esos pueblos construye ontológicamente la realidad que les pertenece en propiedad. Creo que ese camino es entre comillas, el más verdadero, porque el otro, digamos, nos va a conducir a la historia sabia en eso y repite las mismas, o sea, se va reiterando algunas cuestiones que sabemos que van a ocurrir. No, lo último, desde tu perspectiva, y no pregunto más, pero desde tu perspectiva y queriendo ir a eso que te digo de tu experiencia del lenguaje, ¿no? Que es muy bonito, pareciera que hay un lenguaje primero, lo queramos o no, y tú lo dices del mundo sensible, yo diría, parece que el mundo de los gestos, ¿no? Los gestos todavía son más originarios que las propias palabras, o las palabras como se convierten culturalmente, asumen, ¿no es cierto?, distinción. Estaba pensando en el gesto del saludo, ¿no? A propósito de un texto que tenía que escribir, que hacemos así, todo el mundo entiende, ¿no? O la gran mayoría, no sé, en alguna parte seguramente tampoco lo es. Pero cómo se construye ese camino hacia al descubrimiento de ese ser propio, indiscutible, y tal vez tal cual lo señalabas, cómo se respeta ese ser en su realidad, ¿no es cierto?, sin imponer ya la palabra proyecto de nombrar a Herbie es un problema. El proyecto en nuestro pensamiento occidental, la palabra proyecto cobra sentido, digamos. ¿Ah? No sé si en un mapuche exista proyecto, digamos, debe tener, como en ciertos pueblos africanos, donde el presente es un presente radical y por tanto no, lo que venga por delante da lo mismo. ¿Mm? En esa línea, el geógrafo ante el tiempo, ¿cómo piensa el geógrafo esa posibilidad? Lo dijiste de algún modo, pero ubícalo certeramente nuevamente en la formación, en la educación. ¿Dónde estaría ese alimento futuro, digamos, para entender esa posibilidad que tú nos propones? Mira, es difícil la pregunta. A propósito, yo hago el curso introductorio a geografía, que es de epistemología de la geografía para primer año, y me toca recibir a los estudiantes en primero y contar la historia de la geografía. Por supuesto, una historia, según los manuales,
construida desde el relato desde Inglaterra, Francia y Alemania. Esas son las escuelas intelectuales sobre las cuales se funda todo el pensamiento geográfico moderno y es la narrativa que en todas las universidades se le enseña a los estudiantes. Y es difícil porque construir otra epistemología o otra narrativa epistemológica que se pueda comunicar a los estudiantes es un desafío que está todavía por hacerse, ¿ya? Y que de hecho todavía no se ha escrito del todo. De hecho, por ejemplo, conceptos que le enseñamos a nuestros estudiantes en primer año, como la idea de que la geografía estudia las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente, como si fueran dos perspectivas separadas, dicotómicas. Da cuenta de esas concepciones que están marcadas, ¿cierto?, por una visión moderna de lo que es el espacio geográfico. Entonces, yo diría que ahí lo primero que no tengo una respuesta porque todavía no he logrado arreglar el plan curricular para poder narrar de otra forma, pero yo creo que lo primero está en un poco en la propia experiencia que yo he tenido, que es en construir conocimiento que esté situado, ¿ya? Y ahí un poco lo que yo he aprendido también con toda la experiencia de trabajar con pueblos indígenas, es que hay tres elementos fundamentales que te permiten hablar con el otro, ¿cierto? Indígena cuando uno no tiene una condición indígena, cuando no has nacido en un territorio indígena o tienes esa adscripción, que para mí son tres elementos súper importantes y que marcan esa situacionalidad. Primero, que hay una cuestión que Herbert, de hecho lo estaba mencionando antes, que tiene que ver con el lugar de origen, ¿ya? Con el apego a un territorio. Lo primero es enseñarle a los estudiantes en la universidad que ellos tienen una historia territorial y tienen una memoria territorial de la cual vienen. Entonces están situados en el mundo. Esa conciencia del territorio para mí es algo fundamental, que tienen que trabajar y que tienen que ir pensando durante su proceso formativo. Lo segundo es que hay una historia ya compartida donde no solamente son sujetos que se construyen de forma individual en el mundo, sino que hay otros que les entregaron formas de ver el mundo que son importantes. Por ejemplo, algo que me llama la atención a mí es que la mayoría de la gente indígena con la que yo he trabajado y que son amigos, compañeros hasta los días de hoy, casi todos sus abuelos han sido personas sumamente importantes en la conformación de su visión de mundo. Entonces, pensar en esa memoria, en esa historia que uno carga de otros que vienen antes que ti, también te hace construir una forma de tiempo, ¿cierto? Y una concepción de tiempo y de presente y de futuro que es diferente. Entonces, yo voy trabajando como por ahí, ya con los estudiantes, pero todavía es un desafío, no tengo la respuesta total para eso. Y, y a propósito de lo mismo, como algo que me interesa también como comentar y que atraviesa un poco todas las preguntas que ustedes estaban colocando, es la noción de tiempo también. Entonces, por ejemplo, nosotros les enseñamos a los estudiantes en la universidad de que ellos trabajan para el desarrollo territorial. Y nadie sabe lo que es el desarrollo territorial. Y el desarrollo habla también de esta noción de futuro, ¿no? De un escape respecto de la noción de futuro. Y en el trabajo con pueblos indígenas, ¿cierto? Lo que se hace es primero cuestionar la linealidad de la historia, decir que la historia no es lineal, de que no existen pueblos desarrollados o pueblos retrasados, sino que el tiempo se compone de otras maneras. Por ejemplo, en algunos pueblos el tiempo está en espiral, ¿no? El tiempo se compone en forma de espiral. Y en otros pueblos, por ejemplo, como en el trabajo que hicimos con el José Quintero a propósito del pueblo Añud al cual él pertenece, ellos dicen plenamente tal de que el futuro no existe, es solo invención. Dicen el futuro es invención moderno colonial, solo existe el presente y el pasado. Y ahí habría que invitar a José Quintero de nuevo, preguntarle, pero yo siempre me acuerdo algo que me dijo, me gustaría volver a preguntarle eso. Me dice que se lo toman tan a pecho, eso de que el futuro es una invención colonial, de que no tienen conjugaciones verbales en futuro, solo en presente y en pasado. Por lo tanto, no hablan de futuro porque el futuro no existe. ¿Se entiende? Entonces, son formas también de relación con el tiempo y con el espacio que están puestas en la geografía, una geografía también como que estamos enseñando, que está basada en una noción de tiempo, pero que no permite comprender que existen otras configuraciones posibles de lo que es el futuro y también la idea de desarrollo.
Eso, eso más que nada, pero no sé, no sé. Estamos ahí todavía encontrando respuestas, buscando eh, respuestas para estas preguntas. No tengo la solución todavía. Súper. Gracias, Pablo. Muy Oye, bueno. muchas gracias, Pablo. Yo entiendo que tenía otros deberes que cumplir. Ya anocheció, aquí tenemos luz especial. Yo quería recordar nomás que esta instancia o este grupo humano que está reunido hoy día acá va a continuar reuniéndose en 3 seminarios más y nos encantaría poder continuar la conversa contigo, Pablo, porque creo que tuvimos o sea, muchas gracias por la presentación, súper coherente, súper articulado, todo, una cantidad de conexiones con las distintas investigaciones y veo hebras con lo que hemos hablado en los otros seminarios, con lo que estamos investigando en los distintos grupos de investigación. Acá hay 3 grupos de investigación que están desarrollando trabajos, están formulando los proyectos y nos encantaría poder continuar contigo. Yo te considero de la casa, Pablo, y te vuelvo a agradecer de nuevo tu presencia acá. Creo que de verdad es muy contundente la investigación, lo que nos está mostrando, y tiene como multicapas, es como un multiverso que podemos ir destapando con preguntas y con indagaciones. Eh, no sé, último cierre así como para ir cerrando, porque yo sé que tú habías visto hasta las 6, ya estamos como a las 6:22. Estáis Ahora como tú decías, estáis me toca el en la desafío casa. más grande. Me toca el desafío más grande que es cómo todo lo que hemos conversado de descolonizar las miradas y todo se le traduce en el trabajo con los hijos. Es lo más difícil. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Ya, Gracias, pues mira, Pablo. Un abrazo. gracias a ustedes por las preguntas, los comentarios súper interesantes también. A los grupos ahí de trabajo les dejé, bueno, el enlace a nuestra página web y les dejé un artículo también interesante que es de un cubano, a propósito de que hay Adrián, ¿cierto? Nos decía, parece que es de Cuba, de un autor que se llama Yasser Farres Matarán, que escribió un artículo súper interesante que habla acerca de una teoría urbana decolonial. Así que los invito ahí a que lo puedan revisar, a que lo puedan leer, porque hay una discusión ahí directa al campo de estudio de ustedes. Y lo último, comentarles que estamos ahora iniciando un proyecto que se llama Pluriversos Climáticos, que también trabaja sobre un cuestionamiento a las grandes narrativas del cambio climático y de cómo hoy día se están creando otros saberes, prácticas en relación a la naturaleza para transformar el cambio climático desde perspectivas comunitarias. Así que también vamos a tener hartas actividades y cosas y ahí los vamos a estar invitando para que participen. Eso. Súper. Gracias, Pablo. Anda a ver a tus hijos. Ya pues, eso, me despido, que estén bien. Gracias, Pablo. Chao, Pablo. Chao, Ya, chao. hasta luego, chao, Chao, chao. Pablo. Gracias. Gracias, chao. El cambio climático igual pone una agenda futuro. Eso lleva implícito eso. Escucha, No tengo futuro, no tengo problemas con el cambio climático. sí, Oye, estuvo muy buena la charla este cabrón. sí, muy bueno. Pucha, disculpa si estamos grabando todavía. Disculpa si es que alguien tenía una pregunta y no alcanzó a formularla, digamos, pero yo creo que podemos darle una segunda vuelta a Pablo el próximo semestre. Y es bueno retomar el hilo porque vamos a estar los mismos y podemos avanzar sobre lo que hemos conversado ahora y ojalá, o sea, por lo menos con lo que hablamos nosotros hoy día en el taller, hay muchas vínculos de estas formas como de descubrir lo que puede devenir, digamos, desde estas singularidades propias. No sé si alguien más quiere decir algo, despedirse, pero yo creo que ya anocheció, estamos con otra luz. Suficiente. Estuvo intenso este día de Online. online, fuerte. Se me había olvidado lo intenso que era. Tiene algo de menos, pero tiene algo de más porque como que las cosas son más concentradas. Tiene una Yo lo he intensidad. visto un poco nublado todo. No sé si tengo un problema en la pantalla, pero no veo bien. El humo que pasa por delante tuyo. Ah, eso. Bien, Ah, quería insistir en el punto. eso era.
Eso era. Voy a, ¿cómo se deja de grabar? Voy a dejar de grabar